hermanos, la voluntad de Dios. Vamos a ver cuál es la voluntad de Dios, hermanos. Y Mateo 7, capítulo 21, déjenme decirle que vamos a leer del 21 al 23, hermanos. Y aquí nunca habla, ¿verdad, hermano? La Biblia nunca habla, nunca sostiene una salvación por obras. ¿Okay? ¿Cómo es que somos salvos, hermano? El hombre es salvo por la gracia de Dios. Somos salvos a través de la gracia de Dios, a través del sacrificio que Cristo hizo. Dice Mateo 7, 21: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificamos tu santo y bendito nombre, Señor. Padre, gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Venga a tu reino, que tú seas tú, reines en nuestro corazón. Padre, venga a tu reino y que podamos hacer tu voluntad, Señor. Así como en el cielo, los ángeles cumplen tu voluntad, así también en la tierra. Ayúdanos a comprender tu voluntad para que podamos no solamente saber lo que es tu voluntad, pero que podamos hacer tu voluntad. Bendice la predicación, la exposición de tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén, amén y amén. Bueno, hermano, muchos pueden decir esto. Bueno, aquí Cristo dijo, ¿verdad?, que para que una persona pueda ser salva, te necesita hacer obras. No está diciendo ahí, hermano, está diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y fíjense cómo dice en el 22: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y vamos a San Juan capítulo 6, lo que acabamos de leer, ¿verdad? Vamos a ver primeramente cuál es la voluntad de Dios. Dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice la palabra de Dios cuál es la voluntad de Dios, ¿no? San Juan 6 y el versículo 39. Acuérdense que para entender una escritura, hermanos, la Biblia dice que la suma de tu palabra es verdad. Hermano, ¿quién interpreta la Biblia? La misma Biblia, ¿verdad? La Biblia misma se interpreta a sí misma. Una escritura interpreta a otra escritura. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y esta es la voluntad del Padre. Dice, vamos a San Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa es la voluntad del Padre que me envió, que todo aquel, dice, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con la gente, hermano? Bueno, la voluntad de Dios es esta, ¿no, hermano? Que la gente, hermano, primeramente se arrepienta de sus pecados, ¿ok, hermano? Y luego que la gente, hermano, ponga su fe y su confianza en Cristo para la salvación de su alma, el perdón de sus pecados y la vida eterna. Esa es la voluntad de Dios, primeramente, hermano, que la gente procedan al arrepentimiento. ¿Verdad? Podemos ver que la voluntad de Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. También vamos a ver que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así que cuando el Señor Jesucristo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, la voluntad de Dios es esta: que la gente se arrepienta, hermano, y vea al Hijo, ponga su fe en Cristo, y de esa manera las personas puedan ser salvos. Mire, vamos a Marcos capítulo 1, verso 14 y 15. Aquí es cuando
el Señor Jesús empieza su ministerio y cuáles son las primeras palabras con que empezó su ministerio el Señor. Bueno, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el evangelio. Ese es el mensaje del Señor. Y vamos a ver, hermano, que después el mensaje de los discípulos fue el mismo: arrepentidos y creer en el evangelio. Esa es la voluntad de Dios. Pues en la Biblia Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a Hechos capítulo 17 y en el verso 30. Vea, Dios quiere, hermano, que todos los hombres, hermano, vea, en todo lugar que se arrepientan. Él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es un mandato de Dios. Dios le manda. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que la gente deje el camino por el cual va. Un camino que lo lleva a la muerte, lo lleva a la perdición. Ese camino lo lleva a la condenación. ¿Por qué, hermano? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, Dios manda, ¿quién manda? A todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Está diciendo: yo no te quiero juzgar, yo no te quiero castigar, yo no te quiero condenar, yo te quiero perdonar, yo te quiero salvar. Pero para que yo te pueda perdonar, para que yo te pueda salvar, es necesario que te arrepientas. Dios está diciendo: yo no te quiero juzgar. En este juicio no va a haber misericordia, no va a haber gracia. La gracia se obtiene ahorita. Vea, la misericordia es ahorita. Ya cuando uno muere, vea, si la gente no se arrepintió, no pidió perdón, entonces va a ir a un juicio. ¿Y qué se va a hacer en el juicio? Bueno, en el juicio se hace justicia. ¿Y qué se va a pagar en ese juicio? Se va a pagar por los pecados. Pero Dios aquí está diciendo: yo no te quiero juzgar, yo no te quiero condenar, yo te quiero perdonar, te quiero salvar, te quiero dar la vida eterna. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 2, 2, y luego vamos a leer del 4 al 5. ¿Qué es lo que Dios quiere? 1 de Timoteo 2, 4 y 5. El cual quiere, o sea, está hablando de Dios, el cual se refiere a Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Cuántos de los hombres Dios quiere que sean salvos? Dios quiere que todos los hombres sean salvos, sin acepción ni distinción de persona. No importa su color de piel, no importa el lenguaje que él hable. Dios no hace acepción, Dios no hace distinción de personas. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Mire, segunda de Pedro, capítulo 3, y en el versículo 9, segunda de Pedro 3, 9, dice: así el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con todos los hombres? El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que todos los hombres se arrepientan, que dejen en el camino por el cual van. Cristo enseñó esto: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. También el Señor enseñó: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos
son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Más adelante Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. También Cristo dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entrar por la puerta estrecha. Cristo dijo: yo soy la puerta. Me hay angosto el camino que lleva a la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios, hermano? Que todos los hombres se arrepientan. Dios quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Dios da los recursos necesarios para que se cumpla su voluntad. Para que la gente pueda ser salvo, Dios ha provisto o nos ha proveído de un precioso Salvador. Cristo hizo lo que se tenía que hacer para que la persona pudiera ser salva. Ahora, la persona, ya Cristo lo hizo todo. Ahora la persona tiene que poner su fe y su confianza en Cristo para la salvación de su alma, el perdón de sus pecados y la vida eterna. Ok, hermanos, para eso es lo que Dios quiere. Y vamos a ir, hermano, ahí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Si usted lee Juan 3:16, nadie vaya allá, pero se lo voy a decir de memoria: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios le ofrece su gran amor a la persona, ¿verdad? Porque Él no quiere que ninguno perezca, ¿verdad? Sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿por qué la gente se condena, hermanos? La Biblia, yo pienso que tiene la respuesta por la cual la gente se condena. La gente se condena porque pues no hacen la voluntad de Dios. Si alguien muere y perece, hermano, y va al infierno, no es porque Dios lo quiso, es por encima de la voluntad de Dios. Porque, hermano, ellos rechazaron el gran amor de Dios para ser salvos. Por ejemplo, Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz, quien es la luz, Cristo, vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean manifiestas. ¿Por qué la gente se condena, hermano? Porque rechazan el gran amor de Dios. ¿Por qué la gente se condena, hermano? Porque amaron más las tinieblas que la luz. Porque nunca se quisieron arrepentir de el camino en el que iban, el cual los llevó a la muerte, a la perdición y a una condenación eterna. Mire, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y en el versículo 8: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Por qué la gente se condena, hermano? Porque ellos rechazaron el gran amor de Dios. Si una persona recibe el gran amor de Dios, entonces ese gran amor nos da la salvación, nos da la vida eterna. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Por qué la gente se condena, hermano? Por cuanto rechazaron el amor de la verdad para ser salvos. Mire, la palabra de Dios dice que la gente prefiere creer, y eso es lo más tremendo, hermano, la mentira del diablo,
que la verdad de Dios. Hermanos, rechazaron el amor de la verdad para ser salvos, y por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Porque si una persona rechaza la verdad, pues algo va a creer, ¿no? Alguien rechaza la verdad, entonces ¿qué va a creer? La mentira de Satanás. La voluntad de Dios, entonces vamos a ver, número 1, es que Dios quiere que todos los hombres, mis hermanos, amados hermanos, sean salvos. Vea, y luego una vez que sean salvos, mire, vamos otra vez a primera de Timoteo, capítulo 2, y en el versículo 4, vea, primeramente Dios quiere que usted sea salvo. Ahora, si usted ya recibió al Señor, gloria a Dios, hermano, bueno, qué bendición, ¿no? Dios quiere que usted sea salvo. Pero una vez que sea salvo, hermano, dice el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan, después está diciendo, y no sin antes, ¿ok? Y después de ser salvos, ahora vengan al conocimiento de la verdad. Y mire, y ahí mismo dice una gran verdad. ¿Cuál es la gran verdad? La gran verdad es que hay un solo Dios. No hay dioses, no hay diosas, hermano. ¿Cuántos dioses hay? Un solo Dios verdadero, que se manifiesta a nosotros de 3 personas distintas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Eso es bien interesante, hermano, porque Dios lo salvó. Y mire, hermano, Dios lo salvó no para que estemos engañados, ¿no? Sino que Dios nos salvó, hermano, para que podamos venir al conocimiento de la verdad. Dios quiere que usted venga a conocer la verdad, luego que crea esa verdad, que siga esa verdad y usted predique esa verdad. Y para eso, hermano, nos da un divino maestro, que es el Espíritu Santo de Dios. Mire, al momento que usted fue salvo, usted fue sellado con el Santo Espíritu. Entonces el Espíritu Santo quiere convertirse en su maestro y guía. ¿A dónde lo quiere guiar? El Espíritu Santo lo quiere llevar o guiar a toda la verdad. Mire, Dios no lo salvó para que usted esté engañado o para que usted siga una falsedad. Ese no fue el plan de Dios. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y una vez sean salvos, vengan al conocimiento, usted pueda conocer la verdad. Ahora, ¿qué es la Biblia? La Biblia es la verdad de Dios revelada al hombre. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué es la Biblia, hermano? Es el libro de verdad. ¿Dónde está la verdad? La verdad no se encuentra en la boca del hombre. La verdad se encuentra en la palabra de Dios. Mira, la Biblia nos revela solamente la verdad y nada, toda la verdad y nada más que la verdad. Aquí está la palabra de Dios. Entonces vamos a ver que se une, ¿no? Se une el Espíritu Santo, vean, morando en el nuevo convertido, morando en el creyente, y luego se une la palabra de Dios, ¿no? Entonces el Espíritu Santo va a guiar al creyente a toda la verdad. Entonces Dios nos da un maestro, ¿no? Un maestro y guía. ¿Quién es ese maestro? ¿Quién es el guía que me va a guiar a toda la verdad? El Espíritu Santo de Dios. Luego me da un libro, ¿no? Un libro, hermano, de práctica, un libro, un manual, como un libro de texto. ¿Cuál es ese libro que Dios me da? Me da su santa, bendita, eterna palabra. Entonces, con eso, junto con la Biblia, me van a guiar a toda la verdad. Dios revela su verdad a través de su palabra. Vamos a ver algunos versículos. Vamos a San Juan, capítulo 16. Entonces, usted es salvo. Gloria a Dios. Esa es la voluntad de Dios para con usted. Dios quiere que usted sea, ¿qué? Salvo. Y ahora, una vez siendo salvo, Dios quiere que usted venga a conocer la verdad. Dios nunca lo va a salvar a una persona, hermano, para que una persona siga un engaño, para que la persona siga el error. No, hermano, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted sea salvo, y una vez que sea salvo, usted venga al conocimiento de la verdad. Ok, vamos a San Juan, capítulo 16, y en el versículo 7. Pero yo os digo la verdad. San Juan 16, 7. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, le enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo
de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo, hermano? Qué tremendo, ¿verdad? Mira, primeramente, hacia el mundo pecador, dice la que convence al mundo de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Primeramente, el Espíritu Santo va a convencer a un pecador. Mire, si a usted lo convenció el hombre, es difícil que usted sea salvo. Pero si a usted lo convenció el Espíritu Santo, esa es la obra del Espíritu Santo. Usted realmente es salvo y somos salvos por la gracia de Dios. Entonces, ¿de qué nos convence el Espíritu Santo? Primeramente de pecado. Nos revela nuestra condición, que somos pecadores, que como pecadores estamos separados, estamos destituidos de la gloria de Dios, que como pecadores un día vamos a morir y que como pecadores merecemos la condenación, merecemos el infierno. De eso nos convence el Espíritu de justicia. Nos va a revelar que lo que se tenía que hacer para que yo pueda ser salvo, Cristo lo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Que hizo Cristo, hizo el sacrificio perfecto, y que ya no hay que hacer más nada, que lo que se tenía que hacer para que yo pueda ser salvo, hermano, Cristo lo hizo por nosotros, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra de Dios dice en Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cómo es que una persona está segura de su salvación, que es salva por la gracia de Dios? ¿Quién lo convence? Como una persona está segura que lo que se tenía que hacer para que yo pudiera ser salvo, Cristo lo hizo por nosotros, fue el Espíritu Santo de Dios. Y de juicio, el Espíritu Santo nos convence que hay una condenación eterna, y que si muero sin Cristo, vean, mi alma va a ir al infierno, voy a estar allá hasta el día de mi juicio, para ser después resucitado y luego ir al juicio del gran trono blanco, ser juzgado por Dios y ser lanzado al lago de fuego por toda una eternidad. Eso es lo que va a convencer el Espíritu Santo a un pecador. Vean, pero luego, y bueno, ok, a mí me convenció el Espíritu Santo y yo doblé mis rodillas y acepté a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, ese es el principio de una vida nueva. Pero Dios quiere, hermano, que usted venga a conocer la verdad. Donde le da lo usted sellado con el Espíritu Santo al momento que usted acepta al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Vean, mire, usted sellado con el Espíritu Santo. Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. En la promesa he sido sellado con él. ¿Para qué fui sellado con el Espíritu Santo? ¿Con qué propósito viene a mí el Espíritu Santo? Bueno, porque el Espíritu Santo me quiere guiar a toda la verdad. Mire, dice San Juan capítulo 16 en el versículo 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que el Padre, está Dios Padre, es mío, Dios Hijo, y por eso dije que tomará de lo mío, el Espíritu Santo, y os lo hará saber. Es el Espíritu Santo el que nos da, haz de cuenta, hermanos, la iluminación, el que nos puede revelar aún lo profundo de Dios. Entonces es bien importante, hermano, que cuando usted lea la Biblia, usted sea guiado, sea dirigido
por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a 1 Corintios capítulo 2. Lo que está diciendo, hermano, vamos a leer desde el versículo 1, que el Espíritu Santo nos empieza a enseñar. Es mi maestro y es mi guía, y me guía a toda la verdad. ¿Y qué me enseña? Me enseña las cosas de Dios. Vea, me va enseñando, me va guiando a toda la verdad. Mira, esto es bien interesante, hermano, porque una persona que no ha sido salva, hermanos, dice la Biblia, hermano, que no puede entender la Biblia, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Recuerde que este libro es un libro espiritual, es un libro divino, es un libro inspirado. Y para poder entender, hermano, las cosas que son del Espíritu de Dios, bueno, ¿qué es lo que necesitamos, hermano? El Espíritu Santo de Dios morando en nosotros, y ahora la persona puede comprender las cosas que son del Espíritu de Dios. Mire, vamos a ver allá, dice 1 Corintios capítulo 2, del 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. 1 Corintios 2, 6, y sabiduría no de este mundo, de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, a la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu Santo tiene un orden divino y acomoda lo espiritual a lo espiritual. Por ejemplo, una escritura, hermanos, vean, ninguna profecía de escritura es de interpretación privada. Él acomoda lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué hace el Espíritu Santo de Dios? Mire, hermano, el Espíritu Santo nunca saca un texto fuera de contexto. El Espíritu Santo siempre agarra el texto dentro del contexto y nos habla, vea de qué está hablando, por qué está hablando y a quién está hablando. Lo acomoda a la doctrina y nos enseña, nos revela las cosas que son del Espíritu de Dios. Todos que hacen el Espíritu Santo de Dios, mis amados hermanos, el Espíritu Santo guía. ¿A dónde guía? A toda la verdad. Revela las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Cómo sabemos que hay un cielo? ¿Cómo sabemos que hay un infierno? Estamos convencidos de eso, hermano. ¿Quién nos reveló esas cosas? El Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo lo hizo? A través de la palabra de Dios. Luego el Espíritu Santo de Dios enseña, pero no nomás revela, nos da esa iluminación, nos enseña, y acomoda lo espiritual a lo espiritual. Dice, pero el hombre natural, vamos a ver vean, 2:14, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Fíjese, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Una persona que no ha sido salva, no ha recibido el Espíritu Santo de Dios, viene a la Biblia, hermano, y no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué hace con las Escrituras? Mire, hermano, muchos lo que hacen con la Biblia es que tuercen las Escrituras, que además le dan una errónea interpretación. Vean, porque es el hombre natural, no percibe
las cosas que son del Espíritu de Dios. Mucha gente usa la Biblia, usted va a mucha gente, a muchas iglesias donde usan la Biblia, hermano, pero todo lo tuercen, todo lo distorsionan porque no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Vamos a verlo eso un poquito más adelante. Mire, vamos a 2 de Pedro, capítulo 3. Hay varias, es mucho peligro que una persona que sea un inducto, una inconstante o un hombre natural venga a las Escrituras, porque lo que va a hacer es que va a torcer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, hermano, muchos tuercen las sagradas Escrituras, hermano. Lo poquito que conocen de la palabra de Dios lo trastornan, lo tuercen, hermano. No les dan la correcta interpretación. Ok, hermano, mucha gente viene a la Biblia, lo que hace es que tuerce las Escrituras, hermano. Dice 2 de Pedro, capítulo 3, el versículo 15, y teniendo entendido que la palabra de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Mira, aquí está escribiendo Pedro, ¿no? Y hace referencia a las epístolas del apóstol Pablo, que se conocen como las epístolas paulinas. ¿Cuáles fueron las epístolas paulinas? Es Romanos, 1, 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo. Vean, todas esas son 13 epístolas paulinas. El mismo Pablo dijo, mira, qué tremenda sabiduría Dios le dio a nuestro amado hermano Pablo, el apóstol Pablo, ¿no? ¿Usted quiere saber doctrina? Por ejemplo, vaya al libro de Romanos y ahí enseña la justificación por la fe. Como una persona puede llegar al cielo, bueno, ahí está el libro de Romanos. Por eso en cada folleto evangelístico se enseña el camino a los romanos. Una manera clara que una persona puede llegar al cielo. Pero dice la palabra de Dios que dice casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales, segunda de Pedro te dice, hay algunas difíciles de entender, no imposibles. Si hay cosas difíciles de entender, hay que ser diligentes, hay que ser responsables, hermano. No hay que ser holgazanes. Hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, un hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Qué es un indocto, hermanos? Una persona que no tiene ningún conocimiento bíblico. Un inconstante es aquel, hermano, que agarra un texto, lo agarra fuera de contexto, ¿ok? Y no le da una constancia a las Escrituras. O sea, no puede él acomodar lo espiritual a lo espiritual, ¿ok? Entonces, tuercen como las otras Escrituras para su propia perdición. Mire, vamos al libro de Judas. Está un poquito, vea, Judas está antes de Apocalipsis, y obviamente aquí está hablando de los falsos, las doctrinas, hermano, la gran, hermano, falsedad que hay ahí, hermanos, ¿ok? Porque estamos viviendo en tiempos de una gran apostasía, una gran falsedad. Hoy en día, hermano, más que nunca la Biblia ha recibido tremendos, hermano, ataques a sus verdades, a sus principios, a sus doctrinas bíblicas. Y por eso, hermano, fíjese bien, hermano, Dios a usted no le salvó para que usted siga un engaño, para que usted siga un error y sea llevado, hermano, por el error de los inicuos. Porque mire, hermano, si vemos en este mundo hay más falsedad que nada. ¿Cuántas religiones no hay? ¿Cuántas personas no usan el nombre de Dios, hermano, y hacen mercadería de la gente, hacen negocio con la gente, hermano, y en el nombre del Señor, hermano, basan su fe? Después vamos a ver eso, ¿verdad, hermano? En un objeto, ¿no? Todo eso es falsedad, hermanos. Fíjense bien, su fe, escuche bien, no debe de estar basada en un objeto. Por ejemplo, el aceite milagroso, un pedazo de la cruz de Cristo.
¿Sabe qué, hermano? Venga a ser sanado, o una emoción. Toda esa fe es basada en ¿qué? Sentimientos, objeto. La fe de un hijo de Dios debe estar basada en más que eso, hermano. Nuestra fe, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mire, base su fe, base su cristianismo en base a la palabra de Dios. No en base a objetos, emociones, porque hay mucha gente sigue, hermano, una falsedad. Dice la palabra de Dios, ahí vamos a Judas, versículo 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio y maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cosas que no conocen, y en las que los que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Mucha gente, lo poquito que conoce la palabra de Dios, lo tuerce, lo corrompe, hermano, y le dan una mala interpretación a la palabra de Dios. Entonces, hermano, Dios a usted y a mí nos salvó por su gracia. Amén. Y esa es la voluntad de Dios. Pero una vez siendo salvos, ahora Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Y para eso nos da el Espíritu Santo, que va a ser ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo guía. El Espíritu Santo revela las cosas que son del Espíritu de Dios. Gloria a Dios que el Espíritu Santo lo que hace es que acomoda lo espiritual a lo espiritual. Por ejemplo, un texto fuera de contexto lleva un error doctrinal. El texto que nosotros usamos como inicio: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos agarran ese texto fuera del contexto y dicen: ya ves, para ir al cielo necesitamos hacer algo, hacer la voluntad de Dios. Pero si tú dejas que la Biblia se interprete, decimos cuál es la voluntad de Dios, hermano: que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermano? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, que todos los hombres procedan al arrepentimiento, que pongan su fe y su confianza en el Señor Jesucristo. Tienes que unir todo lo que dice la Biblia, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe de ninguna manera. Él enseña salvación por obra. La salvación es por la gracia de Dios. Se recibe gratuitamente. Lo que se tenía que hacer para que uno pueda ser salvo, lo hizo el Señor Jesucristo. Vean, hermano, pero muchos tuercen las sagradas escrituras y andan muchos ahí falsos enseñando. Vean que para ser salvo, bueno, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y te dan un montón, una lista de gente. Entonces, número uno, Dios quiere que todos los hombres sean ¿qué? Salvos. Y una vez salvos, vengan al conocimiento de la verdad. Por eso nos da su palabra. Y vamos a terminar, hermano. Número 3, Dios quiere, hermano, que cada cristiano, hermano, lea la Biblia. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida y para mi vida, hermano? Bueno, hermano, usted y yo debemos de hacer un pacto con este libro y debemos de leer la Biblia, hermano, todos los días, ¿no? Para que usted pueda tener ese crecimiento espiritual. Dios quiere que usted venga al conocimiento de la verdad. ¿Y cómo va a ser esto? Bueno, hermano, es la voluntad de Dios que cada cristiano lea la Biblia todos los días. ¿Ok? Todos los días. Por eso es comparada con el alimento espiritual. Vamos a terminar 1 de Pedro, capítulo 1, verso 23. Dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre.
Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Dios dice: ahora tú que has sido salvo, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Bueno, hermano, la voluntad de Dios es que yo, hermano, tenga un crecimiento espiritual, que yo me alimente de la palabra de Dios. ¿Cuándo, hermano? Cada día. ¿Sí o no? Que yo lea mi Biblia todos los días de mi vida, que haga un pacto con este bendito libro y que yo tenga ese crecimiento espiritual. ¿Sabe, hermano, que aquí la palabra de Dios muestra o revela a aquel que ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador? Lo muestra como un recién nacido. Dice: tú recién has nacido a la familia de Dios. Podemos decir que esa persona es un bebé, espiritualmente es un bebé, espiritualmente hablando. Pero Dios quiere que ese niño, ese bebé, no se quede bebé, no se quede niño, sino que crezca y que tenga una madurez espiritual. Entonces la palabra de Dios es comparada como el alimento, como la leche espiritual para el nuevo convertido. La palabra de Dios es comparada como el alimento sólido para los que ya han alcanzado madurez, ¿no? Hermano, Dios eso es lo que quiere. Hay un gran peligro, hermanos, en que una persona se quede niña. Sí, después vamos a hablar de eso, del peligro de quedarnos niños, de no llegar a una madurez. ¿Qué pasa si todos en la iglesia son niños? Hermanos, ¿qué va a pasar si todos son niños, hermano? Mire, vamos a los Corintios. Rápidamente, hermano, vamos a los Corintios, hermano. Si en una iglesia, hermano, no hay una madurez espiritual, bueno, hermano, qué tremendo, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a ver que va a haber pleitos, celos, contiendas, divisiones, y todo eso, hermano, es señal, hermano, de una inmadurez espiritual. ¿Por qué los cristianos no maduran, hermanos? Pues porque no se alimentan espiritualmente, porque no leen la palabra de Dios. Mire, 1 Corintios capítulo 1 y este versículo 10, esto era un gran problema en la iglesia de Corintios, en una iglesia carnal. ¿Y con qué tenían problemas, hermano? Bueno, había divisiones entre ellos. Dice 1 Corintios 1:10: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros, ¿qué, hermano? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Nos dice, nos está diciendo: mira, yo creo que estés perfectamente unidos. Mire, en 1 Corintios capítulo 3, y luego ahí les dice, ¿cuál es el problema? Le dice: pero ¿por qué? ¿Por qué es que sois tan carnales? ¿Por qué hay contiendas? ¿Por qué hay divisiones, hermano? Precisamente, hermano, porque hay una gran inmadurez espiritual, porque los cristianos siguen siendo niños, hermano. Mira, es bueno ser niño, hermanos, claro que sí. Si alguien ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, bueno, qué bendición, es un nuevo hermano en Cristo, recién ha nacido a la familia de Dios. Ahora, hermano, ¿cómo esa persona se compara? Como un recién nacido. Y esa persona que tiene que tener un anhelo, un deseo por la leche espiritual no adulterada, para que por esa leche crezca, vea, que crezca para salvación. Está diciendo, tenga un crecimiento espiritual. Mis amados hermanos, ¿por qué muchos cristianos se quedan niños, inmaduros? Porque en las iglesias hay pleitos, celos, divisiones, contiendas. Es señal de una inmadurez, ¿qué?
espiritual. ¿Okay? Entonces Dios quiere que usted sea salvo. Una vez que sea salvo, que venga el conocimiento de la verdad. Y luego, hermano, que usted crezca espiritualmente, que usted llegue a ser una persona madura. Mire, hermanos, que usted puede llegar a ser un maestro, que usted pueda crecer de tal manera, hermano, que pueda guiar a otra persona a Cristo, que se convierta en su hermano mayor y que usted tenga tanta madurez espiritual que le pueda dar a esa persona un discipulado. Y todo eso, hermano, que usted pueda servir en la iglesia, que usted pueda ser el hermano mayor de alguien más. Pero para eso usted necesita un crecimiento espiritual. También podemos decir, mire, espiritualmente no se quede en pampers, no se quede en pañales, no se quede inmaduro. Podemos decir espiritualmente, vea, no se quede ¿qué? Niño. Madure. ¿Qué es lo que nos va a dar el alimento, la madurez? La Biblia es comparada como el alimento para el alma. ¿Ok, hermanos? Dice a 1 Corintios capítulo 3, ya vamos a terminar. De manera que yo, hermanos, no pude hablarnos como espirituales, sino como a qué? Carnales, como a niños en Cristo. O sea, beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ese era el problema de una inmadurez, de ser niños, hermano, espiritualmente, celos, contiendas y disensiones. No sois carnales y andáis como hombres. Había, hermano, eso es lo que había en la iglesia: celos entre ellos, contiendas, divisiones. Hermano, me dice una iglesia donde hay celos, donde hay divisiones, donde hay contiendas, hermano. Yo le muestro, hermano, es señal de una inmadurez espiritual. La voluntad de Dios, hermano, es que usted y yo crezcamos, tengamos una madurez espiritual, y para eso Dios nos da la palabra de Dios, nos da el alimento sólido. ¿Sí o no? Hermanos, Dios les bendiga y ojalá que se haga la voluntad de Dios en cada uno de nosotros. Luego vamos a seguir empleando este tema acerca de la voluntad de Dios. Padre, gracias te damos, Señor, y ayúdanos.